Qué bueno este tiempo de alabanza y adoración. Qué bueno poder adorar, alabar a nuestro poderoso Dios. Aquel que no importa la circunstancia que estemos atravesando, Él siempre está ahí. Y no es como una persona limitada que no puede ayudarnos cuando estamos en ciertos problemas, en ciertas situaciones, sino que aquel que está a nuestro lado es el Dios todopoderoso, nuestro Padre amado, aquel que nos ama y quiere ayudarnos en nuestras adversidades, en las tribulaciones, en nuestra vida diaria. Cuántas cosas no atravesamos, cuántos momentos difíciles no atravesamos en nuestra vida. Y qué bueno tener a ese Dios todopoderoso, ya sea una enfermedad, ya sea una crisis económica, ya sea de índole espiritual, emocional. Sabemos que el Señor está con nosotros y el Señor quiere cada día llevarnos a un nuevo nivel, a un nuevo estado, hasta llegar a la meta. El domingo pasado hablábamos de la graduación, cuán importante es graduarnos, ¿verdad? Cuán importante es correr la carrera de la vida, siendo enseñados por el Señor y llegar a ese tiempo donde nos podemos graduar, ese día donde nos encontremos con nuestro Señor Jesucristo. Para eso, pues hay un proceso que comienza cuando nosotros aceptamos a Jesús, un proceso que comienza cuando el Espíritu de Dios viene después de ese arrepentimiento, de ese querer cambiar, de aceptar la oportunidad que el Señor nos da de salvación, de nueva vida. Comienza ese proceso donde el Espíritu de Dios viene a morar en nuestras vidas, viene a morar en nuestros corazones y comienza a trabajar con nuestras vidas. Comienza ese tiempo, como decíamos el domingo pasado, ese tiempo así como el oro, ¿verdad? El oro, un metal perecedero, aunque muy valioso, pero que para que sea purificado, para que sea refinado, tiene que pasar por el fuego. Pues así, de esa manera, el Espíritu Santo viene obrando en nuestra vida a través de las diferentes situaciones, a través de todo lo que permite el Señor para nuestra santidad, nuestra mejoría espiritual cada día. Pues podemos ver este proceso maravilloso para un día ser aprobados delante de nuestro Padre Celestial. Para un día, como dice allí la palabra del Señor, ser hallados dignos de permanecer en pie delante del Hijo del Hombre cuando Él venga. Y sabemos que el Señor Jesús pues prometió que regresaría de ese modo en que vino y cumplió su ministerio y ascendió a los cielos, retomando su poder, su autoridad a la diestra de Dios. Dice que de esa misma manera pues vendría un día y nosotros hemos de estar preparados, hemos de estar graduados, pero hasta que ese día llega, pues es bueno y es necesario, más que bueno es necesario, se hace necesario poder abrir nuestros corazones, poder abrir nuestra vida completamente y decirle: Espíritu de Dios, haz lo que quieras hacer en mí, moldéame, enséñame, repréndeme, ¿verdad? Corrige esos problemas que no dejan que el Espíritu o que el poder de Dios fluya a través de nosotros. Corrige esas áreas donde hace falta trabajar en cada una de nuestras vidas. Yo hoy quiero hablarles a cada uno de ustedes acerca de, venimos tratando un tema, yo creo que es muy importante para ayudarnos a comprender por qué Dios permite las cosas. Una pregunta cuando vienen tiempos difíciles a nuestra vida, una pregunta que aun cuando no nos atrevemos quizás a hacer en voz alta, pasa por nuestro pensamiento, ¿verdad? Es por qué Dios está permitiendo esto, por qué tengo que atravesar este momento en mi vida, por qué Dios, que es todopoderoso, que tiene el control de todas las cosas, por qué permite que pasemos por estas situaciones, que atravesemos estas dificultades. Y amados hermanos, quiero decirle que para disciplinar nuestro espíritu, Dios muchas veces nos hace pasar o permite que pasemos por momentos muy difíciles, que pasemos por las aguas, que pasemos por el fuego,
¿Por qué? Porque Él quiere sacar lo mejor de nuestras vidas. Él quiere darnos lo mejor. Y el Espíritu de Dios es el encargado de disciplinarnos de esa manera, de llevarnos a través de la adversidad, enseñándonos, llevándonos a escalar un nuevo peldaño, a escalar un nuevo nivel, a obtener la madurez que muchas veces pues no tenemos. Y la vida cristiana pues es como aquellos bebés, aquellos niños que nacen y tienen que comenzar por etapas, tienen que comenzar pues primero haciendo algunas. Les voy a pedir a que no me escriban por privado ahora, que no me escriban por mensaje privado, por favor, para que no se interrumpa la conexión. Les decía que el Espíritu Santo es el agente encargado, es la persona encargada de moldearnos y llevarnos a través de las dificultades y enseñarnos lo que Él quiere enseñarnos. Como aquellos niños que comienzan su vida, tienen que comenzar, ¿verdad?, tomando la leche para ir alimentándose de la madre, de su madre, y luego pues comienza todo un proceso de aprendizaje donde ellos aprenden a ver, donde aprenden, se desarrolla su oído y va desarrollándose así hasta poder gatear, después sentarse, hacer todas las cositas que, ¿verdad? O en otro orden, todos los niños son diferentes, pero lo cierto es que hay un aprendizaje desde que uno nace, que el ser humano nace, y en la vida espiritual con el nuevo nacimiento comenzamos de cero, hermanos, comenzamos de cero, y es necesario que en esa vida, en ese trayecto, nosotros aprendamos. Y la manera, dice la Biblia, de enseñarnos, del Espíritu de Dios enseñar a nuestras vidas para llevarnos al lugar donde nos quiere tener espiritualmente y estar preparados para el encuentro con el Señor, es a través de las adversidades, a través de las luchas. Los problemas no debemos verlos como derrota a nuestras vidas, sino como victorias que nos van a llevar a un nuevo nivel de vida espiritual en el Señor. Hablando de la disciplina del Espíritu Santo y de lo difícil que muchas veces es someternos bajo esa disciplina, pues el que no conoce o el que no entiende lo que está sucediendo simplemente comienza a quejarse, comienza a decir por qué está sucediendo esto en mi vida, y muchas veces tristemente pues le echan las culpas a Dios de lo que está aconteciendo, como si en su vida lo que sucediera saliera del control de Dios y como si Dios no lo permitiera por un motivo. Es importante tener el discernimiento a través de la situación, de la prueba que estemos enfrentando, para conocer que Dios permite esos momentos en nuestra vida para mejor, para nuestras vidas, para provecho de nuestras vidas, para darnos la victoria, en verdad, para enseñarnos algo importante que nosotros debemos aprender. Dice, vamos a hablar hoy tres áreas principales donde el Espíritu de Dios nos disciplina y donde es necesario que nos discipline. Tres áreas de trabajo que son difíciles en el ser humano y que necesitan ser puestas en línea con lo que es la voluntad del Señor, si queremos agradar a Dios, si queremos ser como Dios quiere que nosotros seamos. Y es importante entender esto. Es muy importante entender esto. El ser humano es una persona porque tiene características o atributos personales, como son la mente o el intelecto, el alma, las emociones, ¿verdad? Y la voluntad propia. O sea, tiene la voluntad propia de decidir, de escoger. Y es bien importante saber que en medio de las situaciones de nuestra vida, el Espíritu Santo está trabajando constantemente en estas tres áreas, o sea, en todo nuestro ser. El Señor Jesucristo, allá por el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, dice en el capítulo 22, verso 34, pero más bien en el 37, comienza desde el 34, donde hay unos fariseos que dicen que venían a tentar a Jesús con algunas preguntas. Pero en el verso 37 Jesús les responde a aquella pregunta que le hacen de cuál es el mayor mandamiento, de cómo es que ellos pueden. Sabemos que era para tentarle, que no había una intención genuina del corazón de ellos el poder
saber esto, pues ya lo sabían por la palabra de Dios, por la ley de Dios. Pero el Señor allí, Jesús, se los recuerda. Y en el verso 37, capítulo 22 de Mateo, le dice algo tremendo. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Escuche bien, con todo tu corazón. Y con toda tu alma también. Y con toda tu mente. Es importante, hermanos, que si queremos ser hijos de Dios, debemos dejar que el Espíritu Santo pues trate en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras emociones, en nuestra alma, ¿verdad? En nuestro corazón y nuestra mente para la voluntad, para que se doblegue nuestra voluntad. Primeramente vamos a hablar un poco de lo que es el área de la mente y de lo que es la disciplina del Señor. El apóstol, bueno, no el apóstol Pablo, sino el autor al libro a la carta a los Hebreos, dice algo tremendo ahí en el capítulo 12, comenzando desde el verso 4. Y quisiera que leyéramos Hebreos 12, verso 4. Hebreos 12, verso 4. Dice así, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Qué tremenda palabra. Ahí está la razón de la disciplina del Espíritu de Dios, del Señor hacia nuestras vidas, ¿verdad? El objetivo es para participar de su santidad, ¿verdad? Sin la cual nadie verá al Señor. Dice el verso 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amados hermanos, debemos estar abiertos y comprender lo que está haciendo el Señor en medio de todo lo que está azotando este mundo, pero lo que está haciendo el Señor para sus hijos, para aquellos que Él tiene como hijos, ¿verdad? De los cuales aquellos que están en el mundo, que no han aceptado al Señor, también presenta o se le da una oportunidad preciosa para que vengan a ser parte de los hijos de Dios y puedan entender que en medio de toda la calamidad que podemos estar viviendo, de toda esta enfermedad, de toda la inestabilidad mundial que sucede hoy en día, pueden tener certeza de que Dios no ha perdido el control y Dios está trabajando. La primera área donde el Señor trabaja con nosotros son los pensamientos. A través de los pensamientos el Señor quiere renovar nuestros pensamientos, porque a través del trato de Dios con nuestros pensamientos, con nuestra mente, con lo que son capaces de hacer los pensamientos del hombre, sepa usted que la mente humana, los pensamientos que se originan en la mente humana, pues es muy ilimitada, o sea, es muy extensa al punto que puede en un momento, en un segundo, volar muy lejos, puede llegar muy lejos, puede pensar cosas que se salen muchas veces de lo que es aún lo lógico, ¿verdad? Sucede así con los sueños y con cada pensamiento. Y ahí hay un gran peligro, porque cuando empezamos a dejar nuestra mente pensar todo lo que quiera, quizás por un pequeño pensamiento se puede extender y llegar a ser un problema.
La palabra del Señor nos dice que en la mente se origina la idea, pero que después baja al corazón y después a través de la voluntad se ejercita o se logra, se actúa de esa manera, pero todo puede suceder por un pensamiento. Debemos nosotros no descuidar esto y pedir cada día al Espíritu de Dios que trate con nuestros pensamientos, porque a través de ese trato con nuestros pensamientos es que vamos a ir descubriendo cuán confusos, independientes y descontrolados pueden ser los pensamientos del hombre, que lo pueden llevar a caer gravemente en pecado y a alejarse grandemente de Dios. Nos creemos muchas veces a través también de los pensamientos. Fíjese qué poderosos son los pensamientos, que muchas veces nos creemos ser más sabios que otros. Y entonces ahí el Señor, como pretendemos nosotros saber todo en la vida, como pretendemos nosotros saber cómo manejar cada situación y dejar correr nuestros pensamientos y aún dejar que muchas veces esos pensamientos pues nos engañen a nosotros mismos, que es la misión del enemigo de nuestras almas, dice la palabra del Señor. Pues en esos momentos el Señor muchas veces permite que nos estrellemos, como se dice por ahí, que nos estrellemos contra la pared para demostrarnos que nosotros no sabemos todo, que no podemos todo y que tenemos que tener gran cuidado en dejar que los pensamientos vayan descontroladamente a otro nivel. El Espíritu de Dios es el encargado de esto. Lo que pasa es que cuando el Espíritu de Dios trae pensamientos de obediencia, cuando trae lo que es esa reprensión en nuestra mente, muchas veces nosotros dejamos al Espíritu Santo de un lado. Nosotros queremos es que esa voz del Espíritu de Dios calle y empezar nosotros y seguir. Cuando pensamos en algo que sabemos que su fin no va a ser bueno, sino que nos va a llevar al pecado, muchas veces nos gusta jugar con ese pensamiento y tarde que temprano pues nos descubrimos, despertamos, abrimos los ojos y nos damos cuenta que a través de un proceso donde jugamos con pensamientos que no agradan a Dios, pues nos encontramos envueltos en el pecado y lejos del Señor. El Espíritu de Dios no quiere eso para nuestra vida. Por eso es muy necesario que el Espíritu de Dios discipline nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque así Dios nos va a enseñar que no debemos usar nuestros pensamientos desmedidamente. Cuando decimos, Señor, toma el control de nuestra mente, porque yo aún con toda mi mente, con todo aún lo más pequeño que quizás yo creo que no es una amenaza para mí en el ámbito espiritual, con toda la mente purificada por tu Espíritu, yo quiero amarte, así como decía el Señor Jesús. Amarás al Señor con toda tu mente. No dice con una porción de la mente, no dice con la parte que quizás nos conviene de la mente, sino que toda nuestra mente debe estar puesta al servicio, a la consagración, al amor de Dios de una manera pura. De ahí es que dice que la palabra de Dios, que el hombre puro pues piensa puramente, parafraseando un poco, ¿verdad? Pero aquel que no ha experimentado la pureza total, ¿verdad?, de su mente, pues constantemente está pensando en el doble sentido, está pensando impuramente, y esto no agrada al Señor, pues esto manifiesta muchas veces y deja ver que no hemos recibido disciplina en esa área del Espíritu Santo, por lo cual nosotros debemos pedir por eso, ¿verdad? Esto se expresa mucho más cuando estamos pasando bajo presión, bajo una situación, por una situación difícil, extrema, pues los pensamientos brotan y se dejan ver por todos los que nos rodean, ¿verdad? Cuando aprendemos esto, hermanos amados, aún temeremos a nuestros propios pensamientos, así como al fuego, así como se teme al fuego. Cuando yo no sé cuántos de niños, digo de niños porque no creo que a alguien mayor se les ocurra hacerlo. No creo que esto sea algo lógico, ¿verdad? Pero cuando niños, muchas veces a la luz de una vela o en alguna llama, el niño es curioso y el niño le gusta pues tocar el fuego. Lógicamente eso es hasta que se quema, pero la llama está ahí de fuego y muchas veces hemos puesto
el dedo o la mano, ¿verdad? Para tocar el fuego, pero una vez que nosotros ya sabemos lo que ocurre, pues retiramos rápido la mano, ¿verdad? Porque hay un dolor, hay algo que ocurre en nuestra piel, ¿verdad? En nuestro cuerpo, que nos hace pues rechazar eso que sabemos que es malo. Con los pensamientos es igual. Cuando sabemos hasta dónde nos puede llevar los pensamientos descontrolados en nuestra vida, no más viene el pensamiento malo a nuestra mente, rápido tenemos temor a dónde puede llegar y rápido pues debemos sacarlo de ahí. Debemos retirarnos, ¿verdad? Y no seguir con ese pensamiento, pues nos va a llevar a quemarnos, nos va a llevar a un dolor, nos va a llevar a una situación crítica. Por eso nos decimos a nosotros mismos, aquel que tiene la mente ya siendo trabajada, siendo tratada por el Espíritu Santo, cuando viene el mal pensamiento a nuestra mente, decimos, ¿sabes qué? Esto no es lo que debo pensar, y enseguida nos ponemos a pensar en el Señor, o debemos ponernos a pensar en el Señor. Allí en 2 de Corintios, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, verso 5, pues nos habla un poco de esto y dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Escuche bien, la finalidad de nuestros pensamientos, de nuestra mente, debe ser tal que en todo lo que piense, pues obedezca a Cristo. En todo lo que se imagine, aún ser tan controlado nuestros pensamientos por el Espíritu de Dios, que si vamos a pensar algo, sea en la obra del Señor, sea en obediencia, en cómo lograr cada día más y obedecer a Cristo Jesús. Eso es lo que es lo que debemos nosotros pedirle al Espíritu Santo. Trabaja, Señor, con nuestros pensamientos, pule nuestros pensamientos, purifica nuestros pensamientos para que nosotros pues podamos pensar solamente lo que a ti te agrada y poner a funcionar nuestra mente pro la obra del Señor, pro el objetivo que Dios quiere lograr en nuestras vidas y pro la misión que Dios nos ha entregado. Si algo hemos de pensar, pensemos como conviene. Si algo bueno, ¿verdad? Si hay virtud alguna, dice la palabra del Señor, en esto es lo que debemos nosotros pensar. Y cuando viene aquello que no agrada a Dios a nuestra mente, eliminemos ese pensamiento, ¿verdad? Y si somos incapaces de lograr desviar o sacar los malos pensamientos de nuestra mente, pidamos la ayuda al Espíritu de Dios, que Él va trabajando en eso para un bien nuestro. Ahora lo otro también, que el Señor, así como dijo el Señor Jesús, nosotros debemos amar a Dios también con toda nuestra alma. Y ahí es donde va, para lograr ese objetivo de amar a Dios con toda nuestra alma. Óigame que es muy difícil y yo diría que imposible de lograr con nuestra capacidad, con nuestra fuerza humana, para llevarnos a ese punto de poder decir: Señor, yo te amo con toda mi alma. Pues ahí el Espíritu Santo va trabajando con nosotros durante nuestra vida y a través de las diferentes situaciones en nuestras emociones, en nuestra parte almática. Y las emociones, pues al igual que los pensamientos, muy parecido que los pensamientos, muchas veces se descontrolan, muchas veces les damos rienda suelta, y hay muchas personas que son extremadamente emocionales. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, que cuando sienten alegría demasiado. Y usted me puede decir: bueno, ¿qué de malo hay en sentir demasiada alegría? Bueno, es que también demasiada alegría siempre va a buscar las cosas, el ser humano va a buscar las cosas que producen y lo llevan a esa mayor y mayor alegría. O sea, que aún la felicidad, aún la alegría debe ser controlada en nuestras vidas por ciertos momentos de tristeza que nos ponen la cabeza en su sitio, que nos ponen los pies sobre la tierra y que nos ayudan a depender de Dios, ¿verdad? También hay personas
pues que son tan sumidos y están dados a la tristeza que cuando se entristecen, pues no pueden consolarse de ninguna manera. Y al no poder controlar lo que es la emoción de entristecerse tan grandemente, pues llegan a lo que es una depresión profunda. Mire, y eso sucede aún, por eso digo, el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas no es para algunos, es para todos aquellos que un día decidimos escoger al Señor como nuestro Dios, ¿verdad? Es para aquellos que hemos entregado nuestras vidas en las manos de Dios. El profeta Elías, pues atravesó por estos momentos terribles, ¿verdad? Un miedo a lo que estaba sucediendo y una tristeza profunda, pues estaban matando a todos los profetas. El reino de Israel pues se estaba saliendo de control, persiguiendo a los siervos de Dios. Y dice que Elías llegó a un punto que dijo: ¿sabes qué? Hasta aquí llegué. La tristeza me ha consumido, y dice que cayó en una depresión, que fue y se encerró dentro de una cueva y no quería salir. Escúcheme bien, no quería salir. Y esa tristeza tan profunda y tan desmedida, pues no lo dejaba ni aún comer, y eso muchas veces sucede, y caemos, si no somos cuidadosos y no somos medidos, pues en lo que es nuestras emociones, caemos en ese tipo de tristeza que nos lleva a la depresión, y que muchas veces lastimosamente ha terminado con personas aún quitándose la vida. Y tenemos que tener mucho cuidado, y el Espíritu Santo, hermanos, no se crea que usted está solo. El Espíritu Santo está trabajando en esa área de su vida también. Con las emociones también tenemos aquel que tiene una ira desmedida, que es incapaz de controlar, ¿verdad? Y a veces el Espíritu Santo permite, a veces el Señor permite ciertas situaciones para que de verdad entendamos que necesitamos trabajar también en esa área, o decirle al Espíritu de Dios: trabaja, Señor, en esta área, ayúdame con esta área, porque cuando nos pensamos que estamos bien en una de estas áreas, entonces ahí es donde más mal estamos. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Acuérdense que la carrera suya y mía en esta tierra es llegar, como decía aquí en Hebreos, era llegar a la santidad. Esa santidad sin la cual no vamos a ver a Dios. El Señor viene por una iglesia pura, sin mancha, santa, sin arruga. Por tanto, el Espíritu Santo, mientras estamos en la tierra, ese es el trabajo donde Él, o una de las funciones donde Él debe ejercer libremente. Esa es la importancia de dejar que el Espíritu discipline nuestras vidas, aunque muchas veces nos duela, aunque muchas veces no nos guste, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, porque hay muchas personas que su vida entera gira a través de sus emociones. Por tanto, no es una persona constante. Si está triste, pues se le baja lo que es todo su alegría. No hay momento de alegrarse ni un poquito, de encontrar el gozo de Dios en medio de lo que está pasando. Y así, ¿verdad? Las emociones muchas veces nos mantienen en un vaivén de subir y bajar. Pero nunca en una constancia. En nuestra vida, aunque no podemos ignorar que tenemos emociones, tenemos sentimientos, ¿verdad? Porque el Señor ha puesto esa parte en nosotros. Debemos entender que deben estar nuestras emociones sujetas bajo la disciplina y el control del Espíritu de Dios, que es la única forma que nos va a mantener nuestras emociones centradas y balanceadas, para no caer en el estado de desagradar a Dios, o en el estado que nos puede llevar al pecado y a la destrucción de nuestras vidas, y a perder lo que es la salvación de nuestras almas. Por eso dice la palabra de Dios que es necesario perseverar hasta el fin. Es necesario perseverar en todas estas cosas, dejándonos nosotros corregir, ¿verdad?, por el Espíritu de Dios. Porque Dios corrige todas estas áreas, escúcheme bien, a través de todas las circunstancias, ¿verdad? Por eso el Señor pone circunstancias en nuestra vida, donde las personas no se atreven a estar demasiado felices o demasiado tristes, sino que provoca una dependencia del Señor. Lo que logra, el fruto que da
las circunstancias en nuestra vida, de donde Dios nos permite vivir ciertos momentos de alegría, ciertos momentos de gozo, pero también momentos de tristeza, ya sea cuando perdemos a un ser querido, ya sea cuando nos sentimos impotentes ante alguna situación que estamos enfrentando nosotros o están enfrentando a aquellas personas a que nosotros amamos. El Señor lo que nos va diciendo, ¿sabes qué? No puedes en tu fuerza, deja el Espíritu de Dios que vaya obrando en esto, bástate mi gracia y sigue adelante y depende de mí. Eso es lo que nos va diciendo el Señor en medio de todo esto, y Él es quien va entonces balanceando poco a poco nuestras emociones. Si los pensamientos de nuestra mente y las emociones son importantes, yo diría que el área más importante donde el Espíritu de Dios debe trabajar es en nuestra voluntad. O sea, en aquello que no solamente ha surgido en la mente, no solamente toma el área de las emociones, sino que se anidan en el corazón y van creando una convicción a través de la cual nosotros actuamos y ejercemos entonces nuestra voluntad. La voluntad humana, la voluntad del hombre, yo creo que es la fortaleza más grande que debe quebrantar el Espíritu de Dios mediante su disciplina. Es la dificultad quizás mayor que debe ser tratada, porque las emociones se descontrolan por causa muchas veces de la voluntad que no ha sido tratada. Igualmente sucede con los pensamientos. ¿Por qué? Porque decimos muchas veces en nuestra mente, ¿sabes, Señor? Que se haga tu voluntad. Cuando estamos atravesando un problema, es fácil decir, Señor, que se haga tu voluntad, ¿verdad? Que no se haga mi voluntad, sino solamente la tuya. Pero cuán a menudo realmente nosotros permitimos o nosotros quitamos nuestra voluntad y permitimos al Señor que haga su voluntad. Es una pregunta que debemos hacernos. Cuán a menudo realmente permitimos que el Señor se haga cargo completamente y quitarnos nosotros de medio y dejar que el Señor se haga cargo con su voluntad, a su manera, a su forma, con lo que nosotros estamos atravesando en nuestras vidas, con las situaciones en nuestra vida. ¿Cuán a menudo nosotros permitimos eso? Es muy a menudo cuando decimos, que cuando vemos que ya no podemos hacer nada, decir, Señor, hágase tu voluntad, que no se haga mi voluntad. Pero de verdad no somos somos maduramente completos en esa área para dejar que se haga la voluntad de Dios y nosotros aceptar esa voluntad porque pedimos que se hiciera su voluntad, o aún diciendo con nuestros labios y con nuestra mente, pensando y diciéndole, Señor, haz tu voluntad. Nosotros aún queremos hacernos cargo, nos estresamos, entramos en ansiedad por las situaciones que nos toca atravesar y no dejamos que de verdad el Señor, y no confiamos en que Él se va a hacer cargo. Amados hermanos, la voluntad del hombre es difícil de quebrantar y solo el Espíritu de Dios puede hacerlo. ¿Por qué? Porque mientras menos nos conocemos nosotros a nosotros mismos, más fácilmente podemos nosotros decir, Señor, hágase tu voluntad. Sin embargo, debemos nosotros, en lugar de muchas veces decir, Señor, hágase tu voluntad, decirle, Espíritu de Dios, quebrántame de tal modo, quebranta mi voluntad de tal modo que cuando llegue el momento realmente podamos sujetarnos a tu voluntad y no querer imponer la nuestra. No querer imponer nuestra forma de actuar, no querer poner nuestra voluntad por encima de la tuya, sino que llegado el momento de verdad yo pueda estar totalmente moldeado, totalmente sometido a la voluntad por el trabajo que ha hecho el Espíritu Santo, que está haciendo el Espíritu Santo en nuestras vidas. Cualquiera puede decir ligeramente esto, hágase tu voluntad. Veamos que el mayor ejemplo que nosotros podemos ver de sumisión, lógicamente, a la voluntad de Dios, es ese momento clave, es ese momento, el clímax, ¿verdad?, que alcanza lo que es el ministerio de Cristo antes de la cruz, allí en el huerto Getsemaní, donde el Señor sabe que para salvar a la humanidad, pues debe dejar que Dios Padre, el Todopoderoso, pues cumpla su voluntad en él.
que guíe todo aquel camino. Pero Él sabe que va a ser un camino de sufrimiento. Él sabe que no va a ser tan agradable ir a la cruz, ser despreciado por aquellos a quien Él va a salvar. O sea que su obra no va a ser, aquel camino que Él va a atravesar no va a ser reconocido, no va a ser agradecido por aquella humanidad ingrata a la que Él viene a salvar. Sin embargo, el Señor dice que se somete, y allí lo podemos ver en Mateo 26, 39. Dice el Señor que Él se somete a la voluntad de Dios. Aunque es difícil, pero Él había dejado, Jesús de Nazaret, el humano, dice que había dejado que el Señor tomara control de su vida. Y lo hablamos en domingos pasados. De tal manera que Él decía, yo no hago lo que quizás humanamente querría hacer, sino lo que mi Padre me dice que haga. Yo no hablo quizás lo que en algunas circunstancias pues mi humanidad quisiera hablar, sino que yo hablo las palabras que mi Padre me dice que yo hable. Eso es una entrega total. Por eso, llegado el momento de donde Él sabe que va a ser expuesto, donde Él sabe que va a ser maltratado, donde Él sabe que va a experimentar un dolor el cual no ha experimentado antes, por amor a la humanidad, solamente puede decir, Señor, si hay otra manera de que esto se logre, que se haga. Pero si no hay otra manera, aún yo me sujeto a tu voluntad y no la mía. No es como yo quisiera ser frente a este problema. No es como yo quisiera ser, como mi carne, mi humanidad quisiera ser en medio de este sufrimiento. Señor, genuinamente que se haga tu voluntad. Pues para eso he venido a este mundo. Y es maravilloso cuando podemos nosotros ser así como Cristo. Dice el apóstol Pablo, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. En otras palabras, ser imitadores de Cristo. Debemos imitar su ejemplo. Debemos hacer como Él hace. El ministerio terrenal de Jesucristo fue el modelo perfecto donde Él amaba al Padre con toda su mente. La mente de Cristo solamente estaba dispuesta para lo que venía de Dios y para lo que había que hacer pro la obra de Dios. Las emociones de Cristo estaban ligadas a las emociones de Dios. O sea, el gozo aún en medio del sufrimiento. Como dice ahí Hebreos 12 también. Dice, por el gozo puesto delante de Él, fue capaz de llevar la cruz. Fue capaz de transitar ese camino, esa situación que nosotros no hemos transitado. Como dice allí Hebreo más adelante que leímos. Aún nosotros no hemos llegado a un momento tal donde hemos sido, donde hemos peleado una batalla tan dura hasta la sangre. Cristo peleó esa batalla. Cristo experimentó un sufrimiento mayor que cualquiera que nosotros vamos a experimentar en nuestra vida. Sin embargo, dice que por el gozo delante de Él fue capaz de llevarlo. ¿Por qué? Porque sus emociones estaban regidas por el Espíritu de Dios. Estaban controladas por el Espíritu de Dios. Y su voluntad ya no tenía que ver, sino la voluntad del Padre era la que Él anhelaba hacer. Y eso lo llevó a conquistar la mayor victoria para tu vida y para mi vida. Tras ese proceso de la cruz, Cristo pues logró la mayor victoria, la redención tuya y mía, para que nosotros en medio de los problemas podamos contar con el Espíritu de Dios, para que nosotros podamos ser perfeccionados con esa ayuda y lograr la estatura del varón perfecto con la ayuda del Espíritu de Dios trabajando en nuestras vidas. Sometamos toda nuestra vida, toda nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra voluntad al control del Espíritu Santo de Dios, porque solamente así podemos vivir una vida como a Dios le agrada. Solamente así podremos llegar al lugar donde Dios nos quiere tener. Solamente así podemos aprender lo que Dios nos quiere enseñar a través de tantos problemas, y solamente así vamos a comprender y vamos a tener el discernimiento para ver por la fe, con los ojos de la fe, poder ver la victoria que viene detrás del momento de sufrimiento en su vida y en la mía.
que vamos a ser expuestos a aflicciones, lo vamos a hacer. Y Dios lo permite con un propósito para cada uno de nosotros. Que seamos perfeccionados, que seamos trabajados, que seamos pulidos en nuestro carácter, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad. Que seamos quebrantados así como el barro, para después ser una hermosa vasija para la gloria y la honra de Dios. Para que nuestras vidas, en el transcurso en que vivimos aquí, podamos glorificar a Dios en momentos de alegría, en momentos de tristeza, en medio de la tribulación, en medio de la aflicción. Así como dice que el apóstol Pablo y Silas, su compañero, dice que alababan a Dios, no en la más cómoda situación, sino dice que estaban presos. No solo estaban presos, la celda era oscura, no solamente estaba oscura, sino que estaban tan atados con grilletes que dice que apenas podían moverse. En medio de esa situación, amados hermanos, estos siervos del Señor estaban tan sometidos y tan convencidos de que la voluntad y el propósito de Dios se cumpliría en sus vidas, aún a través de aquellas pruebas, aquellas prisiones, aquellos tormentos, que dice que ellos cantaban alabanzas al Señor en medio de ese problema. Podemos nosotros cantar a Dios, glorificar a Dios, alabar a Dios cuando estamos atravesando el problema que estemos atravesando en nuestra vida, la más difícil situación. Podemos nosotros hacer eso. Podemos nosotros decir: Señor, toma control de mi mente. Si algo he de pensar, que sea en ti. Si algo he de pensar, que venga solamente de ti y que no me lleve a alejarme de ti. Controla mi vida, controla mi carácter y que se haga tu voluntad y no la mía. Que en medio de este proceso se haga tu voluntad, Señor, y no mi voluntad. Quita al humano, quita al hombre de este lugar y que seas tú, oh Dios, guiándome, enseñándome, obrando, tratando conmigo, para que un día pueda hallarme aprobado delante de ti. Para que un día, en el tiempo tuyo, Señor, yo pueda ir a encontrarme contigo, ya como una nueva criatura, perfecta, santa y pura. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, porque, Señor, tú nos has dado a tu Espíritu Santo. A través, Señor, de tu Espíritu, experimentamos, Señor, tu poder en nuestras vidas, tu sustento, tu fortaleza, Señor. Pero también, Señor, ese camino de enseñanza, ese camino de quebrantamiento, donde hay fortalezas que necesitan ser derribadas en nuestras vidas, para que tú puedas, oh Dios, completamente habitar, oh Dios, en nuestros corazones, sin restricción alguna, sin limitación. Que podamos verte, oh Dios, obrar a través de nuestras vidas y que aquellos que nos rodean también puedan ver tu rostro en nuestras vidas. Padre amado, sé con aquellos hermanos, con todos aquellos que están atravesando situaciones muy difíciles, de enfermedad, problemas, Señor. Padre amado, que puedan descansar en ti y que puedan entender, Señor, que para bien de sus vidas, como dice tu palabra, a los que a ti te aman, todo obra para bien. Todo obra para bien. Porque tras ese momento difícil, veremos tu gloria. Veremos tu poder perfeccionado. Porque tú te perfeccionas, Señor, en medio de nuestras debilidades. Amado Dios, encomendamos nuestras vidas, Señor, para que tú trabajes sin medida, sin límite en nosotros. Moldea nuestro carácter, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, Señor, nuestras emociones, todo nuestro ser, para que podamos amarte, oh Dios, con todo nuestro ser, con todo lo que somos. Ponemos a cada enfermo, Señor, en tus manos. Aquellos que están muy graves o aquellos que solamente transitan por una enfermedad más leve, a todos los ponemos en tus manos para que sea en lo poco, en lo mucho, Señor, tú seas glorificado.
para que en todo lo que acontezca en nuestra vida, tú seas glorificado, Señor. Por eso nos ponemos en tus manos, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor ponga paz en cada una de sus vidas. Y recuerde, encomiende su vida al Señor. No hay nada mejor que andar con Dios, no hay nada mejor que vivir con Dios, no hay nada mejor que dejar que el Espíritu de Dios sea quien guíe y maneje nuestra vida. Porque nosotros no sabemos cómo manejarnos, nosotros no sabemos cómo controlarnos. Por eso necesitamos el poder de Dios. Dios le bendiga, amado hermano, Dios le guarde grandemente.